proyecto que tiene la iglesia a nivel nacional y es de crecimiento. Entonces, todos invitados en el nombre del Señor Jesús. Quiero agradecer al Comité de Mujeres del Bien, hermanas muy esforzadas, trabajadoras, que han estado en toda esta semana dedicadas y esforzadas haciendo esta labor para que la iglesia del Señor pues sea bendecida, que Dios obre, y hemos visto la respuesta del Señor a través de cada culto. La palabra de Dios ha sido muy especial, como el Señor ha venido obrando, mostrando áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas con urgencia. Y sabe, hermanos, que cuando uno va al médico, lo ve el médico y a veces es tan grande el problema que con solo mirarlo y mirarle los ojos y mirarle los signos vitales y dice: yo te veo grave, te veo grave. Y muchas veces es como para tener algo firme y tener un diagnóstico firme, entonces le dicen: bueno, te vamos a enviar unos análisis y de esos análisis ya dirán la realidad de tu estado, pero te veo muy grave. Sale el análisis y le dicen: lamento decirte esto, te quedan pocos días de vida. No hay nada que hacer. Ve, busca a tu familia y espera el día. Y hay veces que los médicos dan días. Hay unos que dicen: te quedan 2 meses de vida. Porque es que, verdad, la ciencia ha tenido un avance que a veces marcan eso con una precisión que uno se queda admirado. Pero cuando hablamos de Dios, las cosas son diferentes. Y sabe que llegamos al lugar donde Él nos hace un diagnóstico y nos dice: estás muy mal, mal, y no puedes seguir viviendo así. Tienes que recurrir urgentemente, porque en el mundo no hay esperanza, pero en Cristo sí hay esperanza. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se rinde, al que se postra, al que reconoce, entonces es allí donde vemos al médico del alma sanando heridas y restaurando hogares. Amén. Hermanos amados, en esta mañana hay muchos dicen la clínica del alma. Aquí nos encontramos usted y yo. Y por medio de la palabra, el Señor nos hace una resonancia magnética y dice: tienes que cuidar esto, mira esto, pero atiende. ¿Sabe que esa resonancia se hace efectiva cómo, hermanos? Si inclinares hoy tu oído a la voz de Dios, entonces vamos a ver que necesitamos mucho de Él. Vamos a adorarle antes de empezar con nuestra enseñanza. Voy a tratar de ser breve con la ayuda del Señor. Vamos todos a ponernos de pie y vamos a adorar el nombre de Jesús en esta mañana.
extender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. en mí, En mí recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Y si tan solo tocar el borde de su manto, Aquí está la presencia de Dios. si en tan esta solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita
un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tenemos una promesa muy grande de parte de Dios. Y que los que estamos convencidos de ello, hoy es el día aceptable. ¿Cuál es la promesa? Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin. ¿Y a usted no le parece como muy grande esa promesa, mi hermano? Que en esta mañana, en medio de tantas situaciones difíciles, duras, esté Dios extendiendo su mano de misericordia. Esto solamente lo tiene la iglesia, los que aman a Dios, los que aman su venida. Ese privilegio lo tenemos nosotros. Lo que cantamos es una realidad. La fe dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Y esa mujer con muchos años, 12 años dice la Biblia, había malgastado todo en médicos. Pero el día que se dio cuenta que Jesús iba a estar en ese lugar, dijo: no. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Y si seguramente no va a ser difícil llegar donde está Él, pero aunque tan solo tocar el borde de sus mantos, voy a ser sana. Hermano, el que busca a Dios, yo se lo garantizo, que no volverá a irse vacío. No, se va lleno de la presencia de Dios. El que lo busca lo va a encontrar, porque Él está aquí en esta mañana. Su presencia es real en medio nuestro. Y de pronto sale una pregunta: pero entonces, ¿qué imposible hay para Dios? ¿Será que hay algo imposible que Dios no puede hacer? No hay nada imposible. El Dios en el cual hemos creído es un Dios todopoderoso. Es tan poderoso que nada menos ni nada más es el creador de los cielos y de la tierra. No le queda nada grande. Pero con aquel que le cree, Dios puede hacer un milagro en esta mañana. Aquellos hogares que de pronto tienen fisuras, problemas, si usted le cree, mi hermano, en esta mañana, Dios puede hacer un milagro, algo sobrenatural. Usted va a empezar a sentir en su vida, en su hogar, en su familia. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Vamos a entrar en la meditación de su palabra. Las hermanas en esta semana tienen el lema de familias completas en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Inclinad vuestro oído y vivirá vuestra alma. Se deleitará vuestra alma con grosura. El momento de la palabra es muy importante, porque es lo que Dios tiene para decirnos. Y como les decía ahora,
nos va a mostrar las necesidades que tenemos de Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9. Leámoslo todos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quiere usted tomar la mano de su esposa? Amén. Y qué bueno que le diga. Y díganse mutuamente: amor, estamos completos en Cristo. Dígaselo. Esa es la verdad. Amén. Estamos completos en Cristo. ¿Alguien desea orar para que Dios nos bendiga en esta mañana? Pueden iniciar la oración. Señor Jesús, amado Dios, Rey eterno, Dios todopoderoso y santo, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad especial que tú nos concedes, por escuchar tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, que seas tú bendiciéndonos. Quita todo impedimento y obstáculo, que tu palabra fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Bendícenos de una manera especial. Te lo pedimos en tu nombre santo y eterno. Amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, tenemos hoy la lema familias completas en Cristo. Y miramos, hermanos, hemos tomado un texto bíblico. Hemos tomado, creo, hemos, hermanos, tomado un texto bíblico que es muy familiar para todos los que estudiamos la palabra del Señor y bueno, los que conocemos la doctrina bíblica para hablar de la unicidad de Dios. Y cuando hablamos de Cristo, todos conocemos quién es Cristo, ¿verdad? Y tomando como base esta porción bíblica, dice el apóstol Pablo a los colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén, de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, en Cristo lo tenemos todo. Cuando lo llevamos a las familias, vemos que tenemos las mayores garantías para tener un hogar estable y firme en Dios, a pesar de tantas situaciones que son muy adversas y contrarias, amén, a las familias de hoy. Y hoy en día lo que vemos en el mundo es que se construyen hogares
que no tienen en cuenta a Dios. Por lo tanto, son hogares que tienen una tendencia al fracaso, a caerse. Las mismas estadísticas del gobierno, como decía nuestro hermano, lo dicen. Y según las estadísticas, en el momento son más los que se divorcian que los que se casan. La tendencia es a desaparecer el matrimonio. Pero ese es el pensamiento del hombre que va en contra de la voluntad de Dios. Porque lo que Dios creó es bueno, perfecto. Un hogar, una familia que ha sido instituida por Dios. Gloria al Señor Jesús. Y precisamente he terminado esta meditación de la palabra del Señor. Hay una gran cantidad de parejas de la iglesia que hoy van a renovar sus votos matrimoniales. No sé cuántos años de matrimonio, 5, 3. De pronto algunos recién casados, algunos ya llevarán muchos años. Pero quiere decir que hasta aquí el Señor les ha ayudado. Y esos hogares han permanecido fuertes, firmes, por la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que dice el mundo es contrario a todo lo que vive la iglesia. A una iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios. Los hogares cristianos entonces son otra cosa. El pensamiento de la iglesia es otro. Porque todos conocemos lo que hemos aprendido del Señor. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso lo sabemos todos. Pero puede haber excepciones en el contexto de la iglesia. Y es allí donde vemos que el Señor no le sorprende nada de eso porque Él todo lo tiene bajo control. Es más, cuando eso sucede, Él actúa en pro y en beneficio de aquellos que están siendo afectados. Porque puede ser que estén siendo arrastrados por el pensamiento del mundo y se han amoldado a como el mundo vive. Y dicen a los hijos, hay que dejarlos que, hay muchos que dicen dentro de la misma iglesia, hay que dejarlos que prueben el mundo, que se vayan. Cuando lo que Dios enseña es lo contrario. Porque si uno ama al mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Mire que es una enseñanza totalmente contraria a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué hacer entonces para enfrentarnos al mundo de hoy? Puede surgir esa pregunta. Entonces, lo que vemos por la palabra del Señor es que en Cristo a la familia no les falta nada, porque en Cristo lo tienen todo. Y hay que mirar al Señor, y lo que sí en este caminar no podemos quitarle la mirada. Tenemos que seguir sus huellas, sus pasos. Y hoy más que nunca, la iglesia del Señor, debemos de creernos lo que somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Y Pablo en su carta a los Colosenses, en este capítulo 2, desde el versículo 2 al 3, Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y el propósito de todo eso, note usted, porque a veces nosotros creemos que la riqueza está en ganar euros. La riqueza está en tener posesiones. La riqueza está en tener una buena casa, el mejor coche.
y tener mucho dinero. Pero nos recuerda siempre lo del rico insensato, que había hecho para sí muchos tesoros, los había administrado muy bien, pero una voz del cielo le dijo un día: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, entonces, ¿de quién será? Eso es aquel que no es rico para con Dios. Hay gente que pone su mirada en esas riquezas. Hermano, pero eso es efímero. Eso puede desaparecer en un momento a otro. Mucha gente adinerada en la pasada crisis económica que vivió España, mucha gente adinerada, rica, invirtieron en la bolsa y de pronto todo se vino a pique y quedaron sin nada, y la única esperanza que tenían eran quitarse la vida, porque no querían vivir una vida de pobreza y sin nada. Pusieron su mirada en las riquezas. Y Pablo está hablando en esta carta a los colosenses. Habla de otras riquezas, de estar unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Amén. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El que lo encuentra, entonces, ¿qué ha encontrado? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Mi hermano, entonces, conclusión: si usted tiene a Cristo, ¿usted qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene todas las riquezas. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aunque la gente de allá afuera tenga muchas riquezas materiales y se divierta en ellas, pero nosotros tenemos las riquezas espirituales en Dios. Alabanzas al Señor, en la cual Dios nos permite disfrutar aquí, pero también para disfrutarlas en la eternidad. Y eso no lo sabe el mundo, pero la iglesia lo sabe. Ha encontrado los tesoros que estaban escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Él es el tesoro escondido. Y el que ha encontrado a Cristo lo ha encontrado todo. No puede haber tristeza. No puede haber de pronto desánimo. Debe de haber un gozo constante, porque aunque no tengamos riquezas materiales, pero tenemos al dueño del oro y la plata, al que nos provee, al que nos sustenta, al que tiene cuidado de las familias. Aplaudamos su nombre en esta mañana. Pero los acreedores de este tesoro que Cristo da gratuitamente, sí debemos de tener cuidado. Y Pablo, en la carta a los Filipenses, nos enseña lo que debemos hacer y lo que las familias deben hacer. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 15 al versículo 16. La orientación entonces para las familias es para que seáis irreprensibles, sencillos. Mira, hermanos, irreprensibles, es decir, no hay nada que reprenderle. Está completo en Dios. No le hace falta nada. Hijo de Dios, sin mancha. Y como en medio de una generación, amén, maligna y perversa. Esa es la realidad. Lo que vivimos como iglesia. Esa es la realidad en la cual nos movemos.
Pero el que ha encontrado a Cristo está bajo su protección divina, bajo su cuidado. Y aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Un milagro ha hecho Dios para que no seamos dañados y afectados mientras nosotros nos mantengamos en la línea de su agrado y de su buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y aquí Pablo está diciendo que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Pero mire qué es, cómo son las familias, en la cual resplandecéis como luminares del mundo. Está diciendo el mundo anda y camina y vive en tinieblas, pero las familias son luminares. Amén. Alú. Con ese testimonio, con esa vida ejemplar, con esa familia que está llamando la atención a los que están alrededor. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos de hacer las familias? Y Pablo dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué tengo, hermanos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos la iglesia? La palabra, ¿verdad? Esa palabra en nuestras vidas va a marcar la diferencia. Esas palabras en nuestras vidas nos da una identidad definida, marcada. Alabanza del Señor. Y Pablo está diciendo: asidos de la palabra. Y esa palabra asidos conlleva a estar aferrados, sujetos completamente al inconmovible cimiento de su palabra. Sembrado en la palabra del Señor, cimentado en la palabra del Señor, firme en la palabra del Señor. Así pueden venir fuertes vientos, así puede moverse la tierra, pero nada podrá moverme, porque estoy cimentado en la palabra. Y esa palabra es Jesucristo, el tesoro escondido que hemos hallado. Aplaudamos su nombre. Inconmovible, amén, sujetados completamente al inconmovible cimiento de la palabra de Dios. Hay una traducción que dice: mantengámonos firmes en el mensaje que nos da vida. Es decir, mi firmeza espiritual y la firmeza y la estabilidad de mi familia está determinada en la palabra que da vida. Entonces, ¿cuál será la actitud del oyente, aquel que ama a Dios, que sabe lo que significa su palabra? Gloria al Señor. Y entonces vemos que, como dicen las Escrituras, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En cortas palabras, estamos viviendo en un lugar oscuro, donde solo a través de la palabra, que es como una antorcha que nos alumbra. Si falta la palabra, nos quedamos a oscuras. Si falta la palabra, no sabemos la dirección que debemos tomar.
¿cierto? Y ahí es donde el salmista dice, porque lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no está la palabra, no vamos a ver el camino. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿cómo podemos permanecer con la antorcha encendida? Puede ser una pregunta sencilla. ¿Cómo podemos permanecer con la antorcha encendida? Porque esa determina que todo mi alrededor esté iluminado, esté claro y que yo pueda caminar en la dirección precisa por donde debo de ir. ¿Qué determina que la antorcha esté encendida? ¿Qué determina que mantenga encendida? Si miramos en este contexto de lo que estamos estudiando, lo único que la hace mantener encendida es la obediencia a la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué? Y las hace, es decir, o escucha la palabra, pero la obedece. Entonces la lámpara va a permanecer, la antorcha permanecerá encendida. Amén. Entonces viene la comparación, porque eso da estabilidad. ¿Y cómo se ve la estabilidad entonces en la vida del creyente? Es como el que va a edificar, entonces va a cavar y ahondar. No se queda con lo superficial. Cavar y ahondar es profundizar en el terreno para encontrar roca firme. Y esa roca es Cristo. Cuando encontramos a Cristo en su palabra, comenzamos a edificar una vida espiritual, una casa. Empezamos a construir una familia en el Señor, cosa que va a proporcionar firmeza, estabilidad. Y ese hogar y esa familia no podrá ser movido por nada. Nada podrá separarle del amor de Cristo. Y aunque le vengan necesidades, hambres, desnudez, tribulación, y aunque le vengan situaciones difíciles, pero no será movida de ninguna manera. Alabanzas al Señor Jesús, porque ha sabido construir sobre la roca inamovible. Es un cimiento inamovible. Hermano, no lo mueve nadie. Ese hogar va a permanecer siempre por su gracia y misericordia. Así que ese hogar en Cristo está completo. No le falta nada, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y a veces hablamos de la unicidad para decir que Cristo es Dios, y eso es realidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es decir, en este Dios en el cual yo he creído, es la máxima autoridad que hay en los cielos, pero también es la máxima autoridad que hay aquí en la tierra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y esa máxima autoridad está a favor de los que viven bajo su protección y su cuidado. La máxima autoridad a favor de uno. Amén. Entonces lo veo como mi defensor, mi ayudador. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Pero la invitación entonces, porque yo puedo decir un texto bíblico para decir cuál es la de la unicidad y de demostrar que Jesucristo es Dios según la palabra, y podemos citar Colosenses 2:9, hermano, porque en Él habita, en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Bueno, pero ahora vívelo, ¿cierto?
Porque es muy fácil decirlo y aprendérselo de memoria, pero llévelo a la práctica. Es ahí donde vemos que la unicidad se vive. ¿Y cómo la voy a vivir? Muy sencillo. Amén. Él tiene pleno conocimiento de quién es mi familia. Él lo sabe todo. Amén. Sabe lo que piensa cada uno de ellos. Él sabe hacia dónde se dirigen sus pasos. Amén. Eso es aplicar la unicidad de Dios. Que en Cristo en Él está la plenitud de la divinidad. Él es un Dios que lo conoce todo, que sabe todo, sabe a dónde van mis hijos, sabe a dónde se dirigen mis pasos. Porque a dónde huiré de tu presencia. Si voy a tal lugar, ahí estás tú. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Él lo sabe todo. Lo conoce todo. Y allí en donde radica. Si yo sé que este Dios está en todo lugar y está como protector de mi familia, ¿cómo voy a temer si mis hijos van a tal lugar? Porque el temor es, van a entrar al instituto, no sé qué va a hacer de ellos, porque es que eso ahí hay un ambiente perverso. Pero mi hermano, pero si nuestra confianza está depositada en Dios y sabemos que este Dios es el que guarda nuestro hogar, nosotros estamos tranquilos y seguros, porque Él va a hacer algo a favor de nuestra familia. No se olvide que es la máxima autoridad que hay en los cielos y en la tierra. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor Jesús. Entonces es Él nuestro proveedor. Y eso es lo que enseñamos a nuestra familia. Él es nuestro proveedor, el proveedor de mi casa. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da el vestido, Él es el que nos da el alimento, Él es el que nos da la vivienda, Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y eso lo deben de saber nuestros hijos. Alabanzas al Señor Jesús. Él es el refugio de mi casa. No hay un lugar más seguro que en Él. Él es mi médico, Él es el médico de mi familia. Él es el que nos sana de toda enfermedad y de toda dolencia. Y yo tengo que creerlo, porque es así. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. No hay nada que Él no pueda hacer en mi familia. Él todo lo puede. Él es el consuelo de mi familia. Él es el que nos llena a mi familia de sus favores y de sus misericordias. Él es el psicólogo por excelencia. Amén. Alabanza del Señor. En Él estamos seguros. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos enseña la palabra. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y después, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? La que está a tu lado. Tu esposa. Tu esposa. Pero después de la esposa, ¿cuál es el siguiente prójimo? ¿Quién? Los hijos. Y lo siguiente, el resto de familia que tenemos. Y lo siguiente, ¿quién es? Los demás. Pero ese es el orden de Dios. Y el prójimo es mi esposa, la cual yo debo de valorar y respetar. Y ese valor y respeto es mutuo, porque somos para Dios igualiticos, hechos a la semejanza de Dios. Alabanzas al Señor. Pero amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y Pablo habla de cómo se debe amar a la esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, y el que ama a los hijos, a sí mismo se ama, porque es el prójimo también. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Entonces podemos concluir en esta mañana que para estar completos en Cristo debemos de obedecer a su palabra. Pero la invitación es que no nos quedemos en lo superficial. Hoy más que nunca la iglesia, dice Pablo, ha sido de la palabra del Señor. La invitación es, hermanos, a que en los hogares retomemos la lectura de la palabra, el estudio de la palabra en los devocionales. Apropiémonos de esa palabra, interioricémosla, llevémosla en nuestro corazón y pongámosla por obra. Porque es la manera como nosotros estamos siendo luminares en medio de una generación maligna y perversa. Es la manera de poder estar arraigados y cimentados y firmes en Dios. Un hogar que aunque tenga dificultades, hermano, porque los vamos a tener, no estamos exentos de ellos, pero en Cristo es totalmente diferente. Él nos va a ayudar, nos dará la salida. Porque muchas serán las aflicciones que puedan venir a los hogares, pero de todas ellas nos librará Jehová. La iglesia está llamada a no quedarse con lo superficial. Con lo que yo aprendí es lo que dijo el pastor. No, vamos a mirar lo que dice la Biblia. Que lo que yo tenga conocimiento, sí, gracias a Dios. No me voy a quedar solamente con lo que el pastor me dice. Él me está motivando es para estudiar la palabra, leer la palabra, profundizar la palabra, porque es que la dirección de Dios es que las familias hoy más que nunca, en medio de este terremoto que es el mundo, deben de permanecer firmes. La única manera de poder sostenerse en medio de la turbulencia que vive el mundo es a través de la obediencia, del estudio de esta gloriosa palabra. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor Jesús? No me puedo conformar con el conocimiento superficial. Y estaba mirando que hay momentos de crisis que llega, en la cual el creyente pierde el norte, porque es por la fe, entra en un momento de crisis. Y cuando se pierde el norte, llega la desesperación, la preocupación, el afán. No sé qué hacer, estoy desesperado. Pero la oración entonces nos lleva como a una dependencia de Dios. Amén, de una actitud de humillación, rendidos, humillados, postrados delante de su presencia, reconociendo que sin Él es imposible permanecer firme. Sin Él, sin su palabra. En Él estamos completos. Y cuando viene la crisis en los hogares que pueden pasarse, porque pueden mostrar y Dios permite y los muestra, para que veamos en qué tenemos deficiencias, cuáles son nuestras debilidades, en la cual debemos de prestarle mucha atención en lo que el Señor nos está diciendo. Pero Dios nos da una puerta y nos dice: por nada estéis preocupados, sino que pidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Es decir, hermano, estoy estresado, preocupado, desesperado. ¿Qué hago? El psicólogo: no, vaya a Cristo,
que en Él estamos completos. En Él lo tenemos todo. Mi fe ha entrado en crisis, pero Él me dice, venga, yo quiero hablar contigo. Si me buscas, me hallaréis. Si llamas, se os abrirá. Y entra, hermano, uno preocupado, desesperado. Y cuando llega ahí a la presencia del Señor, entonces se le acaban a uno las preocupaciones y se recuerda en quién es que nosotros hemos confiado. Alabanza del Señor Jesús. Y entonces viene ya nuestro pensamiento, no va a estar turbado y vamos a estar en completa paz. Porque, hermano, el Señor nos llamó a deleitarnos en su paz. Y si hay estrés, no hay paz. Si hay preocupación, no hay paz. Y se pierde. Pero puede llegar esos momentos de crisis. Porque no estamos exentos, pero Dios nos da la salida. Ve directamente con Él. Una vez se busca ayuda humana. Y a veces en la desesperación dice uno, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero cuando uno se recuerda al Dios que tiene, que es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra, que es Dios creador, omnipotente, Dios todopoderoso, Dios santo, alabanzas al Señor, Dios lleno de misericordia, que una misericordia, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Cuando yo me recuerdo de quién es mi Dios, entonces caigo rendido y humillado y le digo, Señor, perdóname. Ahí es donde yo digo, Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustentador. Mi familia es un regalo de Dios, pero debe de ser bien administrado, permitiéndole al Señor que edifique. Si nosotros vamos a edificar con nuestros conceptos o argumentos, lo que construyamos se va a caer. Pero si usted y yo construimos en Cristo, hermanos, esto va a permanecer. La antorcha va a permanecer encendida a través de la obediencia a su palabra, siendo hacedores de ella y no olvidadizos. Así que vamos a ver familias completas en Cristo en esta mañana, firmes, estables, a pesar de vivir en un mundo que está en un constante terremoto. Esto está en un terremoto terrible. Alabanzas al Señor. El que deja de creer en Dios, el terremoto le hace daño. Y por más que la tierra sea removida, dice el salmista, aunque en mis pies la tierra se esté moviendo, yo tengo una confianza plena en Dios, porque Él es mi refugio. Alabanza al Señor, porque Dios es mi refugio. Alabanza al Señor. Vemos que David dijo, aunque la tierra sea removida, yo tengo un refugio, y mi refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuál es tu refugio en esta mañana? ¿Cuál es tu refugio? Describe al Dios que has creído. Descríbelo en esta mañana. No sé si tienes para decirle algo a Él. No sé si en esta mañana sientes la necesidad de tomar a tu esposa de la mano y decirle, amor, este es el día que Jehová ha hecho para nosotros. Hoy es el día, no hay otro, es hoy, donde tú y yo vamos a reafirmar nuestra creencia, donde tú y yo hoy vamos a tomar decisiones firmes, y tú y yo vamos a construir nuestra familia. He edificado mal, de pronto podemos decir, pero sabe que la misericordia de Dios, cuando llega, hermanos, el Señor siempre llega a tiempo y uno atiende, inmediatamente empieza uno a actuar a favor de la voluntad de Dios. Y empezamos entonces a ver ese milagro. Lo que nos parecía imposible, hermano, lo que parecía imposible, usted va viendo hoy y va viendo que todo va tornando para bien.
Y lo que era imposible, usted hoy lo va a ver posible por la gracia de Dios. ¿Con qué viene luchando su hogar? Su relación con su esposa, su relación con sus hijos, porque pueden ser muchos, pero aquí hay una mano extendida y aquí tenemos la solución a nuestro problema. ¿Desea usted levantarse del lugar donde está, tomar de la mano a su esposa y desea venir? Venga, venga mi hermano, hoy es el día. Este es el día aceptable. Hoy es el día donde Dios va a restaurar hogares, familias, vidas, por su gracia, su misericordia. Él es el único hacedor de maravillas, el que cambia nuestro lamento en gozo. En Él estamos completos. ¿Cuál es nuestra necesidad en esta mañana? En Cristo lo encontramos. Encontrar a Cristo es encontrar el tesoro más grande que hay. Como dice su palabra, así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Y el propósito es alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocerle el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está el que sana las heridas del alma. Aquí está este Dios de misericordia que restaura hogares. Aquí está este Dios que levanta al que está caído y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Clamemos a Dios en esta mañana. No sé, únete ahí con tu esposa.